Hola, buenas. Voy a, voy a explicar este dibujo y el esquema para los sensores que, que intervienen en el encendido y, y este es un sistema de encendido DIS que también se le llama como sistema de encendido sin distribuidor. Eh, Se diferencia del sistema de encendido tradicional en eliminar, por así decirlo, el distribuidor y con esto se eliminan también los elementos mecánicos. Eh, las ventajas del sistema DIS frente al sistema convencional pues son mayor tiempo para que la bobina genere suficiente campo magnético para hacer saltar la chispa que inflame la mezcla. Mayor margen también para el control de encendido, por lo que se puede jugar con el avance al encendido con mayor precisión. Este sistema de encendido se le denomina también de chispa perdida, debido a que salta la chispa en dos cilindros a la vez. Por ejemplo, en un motor de 4 tiempos saltaría la chispa en el cilindro 1 y 4 a la vez o 2 y 3 a la vez. En un motor de 6 cilindros la chispa saltaría en un cilindro en los cilindros número 1 y 4, 2 y 5 o 3 y 6. Al producirse la chispa en los dos cilindros a la vez, solo una de las chispas será aprovechada para provocar la combustión de la mezcla y será la que coincide con el cilindro que está en la cámara de final de compresión. Mientras que la otra chispa no se aprovecha debido a que se produce en el cilindro que se encuentra en la carrera de final de escape. La chispa salta en la bujía cuando la UC corta el primario de la bobina. La UC corta el primario de la bobina por el polo negativo. El Dewey es el porcentaje del tiempo total que dispone la UC para cargar el primario. Por ejemplo, si tiene que hacer una chispa cada segundo, pues carga el primario medio segundo y la chispa medio segundo. O cargar el primario 0,25 segundos o cargar el primario 0,1 segundo. La UC parte de un dual fijo, que es el correcto para la bobina que monta. Cuando aumentan las revoluciones por minuto, la UC le da más dual a la carga del primario. Eh, Encendido independiente utiliza una bobina por cilindro. Encendido simultáneo utiliza una bobina por cada dos cilindros. La bobina forma conjunto con una de las bujías y se conecta mediante un cable de alta tensión con la otra bujía. Las bujías utilizadas en este sistema de encendido son de platino, sus elementos, sus electrodos, perdón. El funcionamiento. Al final, al cerrar el circuito primario, circula corriente por la bobina del primario desde el borne positivo al negativo a través del dispositivo de apertura y cierre del circuito. Que en este caso de la ilustración, eh, para simplificar, eh, se ha representado con un ruptor mecánico. Eh, pero en la práctica esto se realiza mediante un transistor de potencia.
Mientras circula corriente por el primario, la energía se acumula en la forma magnética. En el momento de apertura del circuito deja de circular corriente por el primario, pero la energía magnética se transfiere a la bobina del secundario, donde buscará salida para cerrar el circuito. Y con la bobina del secundario y como la bobina del secundario es de muchas espiras, y por tanto la relación de transformación, pues elevada, saldrá a una tensión de varios kilovoltios, miles de voltios. La alta tensión tenderá a saltar con mucha tensión en el cilindro donde haya mucha presión y gases. El cilindro en compresión, mientras que necesitará solo unos centenares de voltios en el cilindro que es de presión. Es decir, que el que está en escape. De este modo, el sistema sabe dónde se requiere la alta tensión que prenda a la mezcla. Durante el ciclo siguiente, los cilindros cambien de estado de alta tensión, saldrá de nuevo en el cilindro que se halle en compresión en ese momento. El encendido de chispa perdida hace saltar la chispa en dos cilindros a la vez, como ya dije, 1 y 4 y 2 y 3. Uno de estos cilindros estará en compresión y el otro en escape. Por eso también se llama encendido de chispa perdida, como ya dije también. Uno es el sensor del cigüeñal, el número 10, es inductivo. Lee la rueda fónica, rueda de dentada, que va montada generalmente pues, sobre el volante motor. Gracias a eso la UC sabe dónde se encuentra cada pistón en todo momento, y también sabe las revoluciones del motor. Cuando aumenta las revoluciones, la UC le da más avance al encendido, ya que tiene digamos menos tiempo para realizarse la explosión. Cuando aumentan las revoluciones, la UC le da más Dewell a la carga del primario. Tenemos el sensor de presión en el colector de admisión, MAP, es el número 17 en el esquema. Le indica a la UC la presión que hay en el colector de admisión después de la mariposa. Con ello la UC sabe la carga de los cilindros cuando se llenan de aire. Cuando aumenta la carga, la UC disminuye el avance al encendido, ya que con el cilindro más lleno, más carga de aire y gasolina. La velocidad de la explosión aumenta y necesita menos tiempo. No acepta al Dewey. 3. También tenemos el sensor de picado, que genera una señal alterna cuando el motor pica biela. Y la UC en ese momento le quita avance al encendido para proteger el motor. No acepta de vuelta. Antes estos son las comprobaciones, que básicamente pues serían 3. Antes de desmontar la bobina, se puede comprobar si le llega tensión al borne de alimentación al conector. Después de sacar los conectores y los cables de bujía, puede medirse la resistencia del primario y el secundario. Medir la resistencia del primario. Los valores son de poco ohms. Generalmente el valor puede estar comprendido entre 0,5 y 1,5 ohms.
Hay que tener en cuenta al realizar la medida con estos valores tan bajos de resistencia, que los cables y las puntas de prueba eh, del aparato de medida tienen un propio resistencia y se suma el valor total de la medida. Por lo que una buena práctica es medir primero la resistencia de los cables cortocircuitados, corto, cortocircuitando estos y, y, y restar después el valor que dé con el valor de la medida del primario. La medida del secundario es de 1000 de ohms, por lo que hay que situar el polímetro en medida kilo ohms. Después medir entre los bornes de salida de la bobina, teniendo pues básicamente la precaución de no tocar con dos puntas de prueba con los dedos. Básicamente porque el polímetro medirá resistencia de la piel en paralelo con la de la bobina y bueno, y, y seguro nos daría un error en la lectura.